Vamos a comenzar esta noche. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias porque hoy vamos a aprender algo del Espíritu Santo y lo necesitamos en el nombre de Jesús. Anoche hablamos acerca de, en la lección 19, y hoy la combinamos con la 20, cuando Jesús le dice en la última parte del capítulo 13, le dice que Él se va. Y le dice, hijitos míos, aún estaré con ustedes un poquito, pero donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y después le da la instrucción. La instrucción era que él los iba a dejar y que los iba a dejar no en una situación perfecta, de hecho los iba a dejar en una situación horrible, con gente mala, con gente que los iba a perseguir, los iban a no solamente perseguir, pero los iban a llevar a la muerte, hubo mártires. Y entonces Jesús le dice, en una situación así hostil, ámense los unos con los otros. Aquí él no está hablando de unidad, como estaba hablando Mirta. Está hablando de algo mucho más profundo que la unidad. Está hablando de ámense los unos con los otros. Es obvio que si no hay amor, no hay verdadera unidad. La unidad va a ser artificial. Va a ser como organizacional, pero cuando hay amor, entonces ahí está la verdadera unidad, ¿no? Y claro, entonces le dice que se amen los unos con los otros como Él los amó a ellos. Y Pedro le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le dijo, yo me voy, a donde yo voy no podés ir ahora. Y entonces Pedro dice, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir ahora, pero me seguirán después. Claro, Pedro era impaciente y quería irse con Jesús a donde él se iba, pero se quería ir en ese momento. Y Jesús le dice, aunque me digas que vas a poner tu vida para irte, para estar conmigo, no te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y Pedro, como que haciéndole esta pregunta, Pedro lo interrumpe a Jesús, porque Jesús estaba hablando, les quería decir que él se iba, pero que se amen los unos con los otros. Y claro, Pedro lo interrumpe con su pregunta y Jesús entonces, después que le responde a Pedro, sigue con las instrucciones y le dice, no se turbe vuestro corazón, no se agite. La palabra turbar es la palabra agitar. No se agite el corazón. Entonces le dice, ¿creéis en Dios? Sí. Entonces dice, crean en mí. Como buen judío, el judío cree en Dios. Ahora Jesús le estaba diciendo, si ustedes creen en Dios, tienen que creer en mí. ¿Por qué? Y ahora le dice a dónde iba. Pedro le dijo, ¿dónde vas? Ahora se lo va a decir. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Claro, Jesús le pone mucha énfasis a la unidad, no a la división, a la unidad, pero basada en el amor. Basada en el amor. Hoy las organizaciones, los concilios, las denominaciones, tienen una unidad, pero la unidad basada en una doctrina o en un dogma, no en el amor. Y la verdadera unidad tiene que estar basada en el amor. Entonces Jesús le dice, ustedes tienen que amarse los unos con los otros, porque yo me voy a la casa del Padre y les voy a preparar una morada. Y ahora entonces le explica bueno, es obvio que le está diciendo después de la muerte hay una vida eterna. Y esta vida eterna es en la casa del Padre. ¿Se acuerdan cuando ayer estábamos hablando de que Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos? Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no fue el Dios de Abraham. Dios no fue el Dios de Isaac. Acá dice, Dios es
yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac. Entonces dice, esa palabra yo soy, no se olviden que yo soy es yo era, yo soy y yo seré. Yo estoy siendo el Dios personal de Abraham, el Dios personal. Es decir, lo que Jesús está diciendo es Abraham está vivo, Isaac está vivo, Jacob está vivo y el Dios de ellos es un Dios vivo, ¿no? Entonces le dice, por eso ustedes creen en ese Dios, ahora tienen que creer en mí. Con una fe que va mucho más allá de la muerte. Y entonces, ¿qué le dice? Le dice, ustedes entiendan que después de esta vida hay otra vida, crean en mí. ¿Y por qué tienen que creer en mí? Porque yo voy a la casa del Padre y yo les voy a preparar un lugar para ustedes. En la casa de un padre rico de aquel tiempo, en el Oriente, el padre tenía una casa y después tenía construcciones alrededor de su casa, donde vivían sus hijos y sus hijas. Y todos vivían como en una tribu, ¿no? Y el padre le iba agregando más como departamentos alrededor de su casa para todos sus hijos que se casaban. Y entonces Jesús le dice, tienen una destinación segura, no se agiten. Yo voy a la casa del Padre. Créanme a mí, le está diciendo. Si ustedes creen en Dios, créanme a mí. Yo les voy a preparar un lugar. Y entonces dice que él va a la casa del Padre. Entonces ahora le dice, crean. El evangelio de Juan es el evangelio de creer que Jesús es el Hijo de Dios, de creer que Jesús es el Mesías, de creer que es el Hijo del Hombre, de creer. En otras palabras, de tener fe en Cristo. Entonces, la primera pregunta es, Pedro, ¿dónde vas? Bueno, y Jesús le responde, a la casa del Padre, crean en Dios, crean en mí, yo les voy a preparar un lugar, porque Dios es un Dios vivo, no es el Dios de los muertos, es el Dios de los vivos. La segunda pregunta es la pregunta de Tomás. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. No sabemos dónde y no sabemos cómo. Pero Jesús ya se lo había dicho. Le había dicho ya, recién se lo dijo, voy a la casa del Padre, donde van a haber moradas. Crean en mí. Y Jesús no lo reprendió a Tomás. Tomás era el dídimo. Dídimo significa el doble, claro, tenía doble sentido, doble corazón. Y Jesús entonces le dice cuál es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre. Es decir, nadie viene a la casa del Padre, sino a través de mí. Él no dijo, yo conozco un lugar, yo conozco un camino, yo conozco la verdad. No, él dice, yo soy. Es decir, todo tiene que ver con la persona de Jesús y creer en Jesús. La verdad es la realidad de Dios. Todo lo que es real para Dios es verdad. Y entonces Él le dice, yo soy la realidad de Dios, yo soy la vida. Y yo le imparto esta vida a ustedes. Nadie había dicho esto nunca en la historia de la humanidad. Y por eso Jesús en el versículo 7 dice, si me conocieseis íntimamente a través de la experiencia, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dice, si él hubiera dicho, me conocen a mí y me han visto a mí, está bien, pero él dice, no. Ustedes también conocen al Padre y le han visto al Padre. Claro, la primera pregunta era dónde Pedro quería ir, dónde iba a ir. Jesús le dice a la casa del Padre. Pero la segunda pregunta es, Señor, ¿cuál es el camino? No sabemos dónde vas. Pero fíjese la tercera. La tercera es, cuando él dijo, ustedes conocen al Padre y ustedes lo pueden ver y lo han visto, salta Felipe, el práctico, el que contaba las cosas, el que sabía cuánto dinero había en la chequera.
cuando había mucha gente que quería comer y Jesús les dijo que le den de comer. Él quería ver al Padre de la misma manera que estaba viendo a Jesús, con sus sentidos. Y Jesús, y fíjese qué interesante, porque esta pregunta, queremos ver al Padre, si no se entiende bien, esta es la raíz de la idolatría. ¿Por qué? Porque el que quiere ver a Dios, el que quiere experimentar a Dios, no a través de la fe, a través de sus sentidos. Bueno, ahí entonces vienen los ídolos. Los ídolos. Y porque es querer tener una imagen de Dios. Y Dios se lo prohibió al pueblo judío, de tener una imagen. Y Jesús le dice, un momentito, tanto tiempo yo he estado con ustedes y no me han conocido. No me han conocido íntimamente. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es que Jesús vino a revelar al Padre. Jesús vino a glorificar al Padre. Y Jesús entonces dice, si ustedes ponen fe en mí, están viendo al Padre en acción. No creéis, versículo 10, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ustedes saben bien que Jesús lo dijo muy claramente, yo no hago nada a lo menos que el Padre no lo hace antes. Yo no digo nada a lo menos que el Padre lo hable. Todo lo que Jesús hacía era para glorificar al Padre. Y el Padre se glorificaba en el Hijo. Es decir, ayer le expliqué de que en la resurrección de Lázaro, Jesús no le da la orden de resucitar, no le dice, Lázaro, ahora resucita. Jesús le da una orden y la orden es, sal fuera, ven fuera. ¿Y por qué le dice que salga? Porque ya estaba vivo. ¿Y quién lo había resucitado? El Padre. Jesús solamente vio lo que el Padre estaba haciendo y lo llamó. Lo llamó. Es decir, lo agarró, lo atrapó, lo poseyó, se lo apropió. Nosotros ahí tenemos un principio muy poderoso, espiritual, que el Padre es el que hace las cosas. Nosotros simplemente la vemos por la fe y la apropiamos. Jesús hacía siempre todo eso. A mí me sorprende cómo Jesús caminaba y se encontraba con un ciego, se encontraba con un paralítico, se encontraba con una viuda, se encontraba... ¿Quién le parece a ustedes que le preparaba todo eso? El Espíritu, el Padre. Él no hacía nada, él simplemente caminaba y vivía en comunión con su Padre, viendo todo lo que el Padre hacía. Por eso la Biblia siempre dice que él alzando sus ojos al cielo. ¿Qué significa eso? Y que estaba mirando hacia arriba lo que el Padre estaba haciendo, lo que el Padre estaba diciendo, ¿no? Y entonces Jesús le dice, si ustedes no me creen a mí en lo que yo digo, le dice, créanme por las obras que yo hago. Claro, ¿por qué? Y porque todo lo que Jesús hacía, las obras, las señales, los milagros, ¿quién los hacía? Los hacía el Padre. Jesús los hablaba en la tierra. Yo no sé si ustedes están recibiendo este principio. Es decir, Jesucristo siempre hablaba de cómo hablaba, que el cielo venga a la tierra, que el reino venga a la tierra. Eso es lo que significa. Que todo lo que sucede, sucede primero en el cielo y después se multiplica, se manifiesta en la tierra. Jesús, porque tenía una visión espiritual, estaba viendo lo que estaba sucediendo en el cielo y entonces lo llamaba. Lo llamaba para que se manifieste en la tierra. ¿Por qué? Porque ahí se glorificaba primeramente el Padre. El Padre se glorificaba porque Él le daba toda la gloria al Padre, pero el Padre, ¿qué hacía? Le decía al Hijo, le glorificaba al Hijo. ¿Y por qué lo glorificaba? Y simplemente por ser obediente.
Y entonces Jesús le dice, creedme que yo soy en el Padre. Él no dice acá, no usa el verbo estar, usa el verbo ser. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme, es decir, es algo mucho más profundo de explicar, porque esta no es un estado de yo estoy en el Padre, este no es un lugar. Yo estoy acá y ustedes están allá, porque yo estoy acá, en este lugar, en esta oficina, ustedes están donde están. Esto es una localidad. Aquí no está hablando de que Jesús tenía una localidad, una posición en el Padre. Aquí está hablando de que Él es, Él existe, Él es en el Padre, uno con el Padre. Su identidad era con el Padre y el Padre en Él, ¿no? Y entonces Él dice, ahora viene la gran promesa, de cierto os digo, de que el que en mí cree, otra vez, este verbo creer, es el concepto del Evangelio de Juan. El que cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y esta palabra hacer es la palabra formar. Formar. ¿Por qué? Y porque todo viene del Padre. Yo después lo formo en la tierra, como un escultor que tiene una piedra, una roca y le da forma. Y entonces Él nos promete esto, nos promete de que el que en mí cree. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que creer en esta declaración de Jesús? Lo dice en el próximo capítulo, en el versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, fíjese qué interesante ahora, porque en la vida de Cristo, el Padre hacía y Él formaba. Ahora que Jesús va al Padre, ahora el Padre también se lo da al Hijo, pero el Hijo ahora, de la misma manera, de la misma manera que el Padre hacía y Jesús le daba forma en la tierra, ahora Jesús lo hace en el cielo y nosotros le damos forma en la tierra. ¿Cuántos me entienden? Es que Jesús vino a modelar nuestro comportamiento. Todo lo que Él hacía lo podemos hacer. ¿Y qué? El Padre hacía, Él le daba forma. Ahora que Él iba al Padre, Él lo hace y yo le doy forma. Bueno, entonces, el capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ok. Ajá. Para que esté con vosotros para siempre. Otro. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras para otro. Está la palabra otro de la misma clase y otro de diferente clase. Estas son dos palabras muy diferentes, que tienen la misma traducción, otro. Entonces, está la palabra otro, que era la palabra héteros. Hétero significa, heterosexual significa que del mismo, heterosexual significa de diferente sexo. Homo del mismo sexo. Entonces, hetero, aquí no es la palabra hetero, es la palabra alos, que significa otro de la misma clase. Entonces, cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, está diciendo, el Padre les va a enviar un consolador igual que yo, pero para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Él recién les acaba de decir que se iba, que los iba a dejar. Entonces dice, yo le voy a rogar al Padre, ¿para qué? Para que Él le dé otro consolador de la misma clase,
para que esté con vosotros. Escúchenme bien ahora lo que le voy a decir. Esta palabra, ustedes saben, la palabra consolador es la palabra paracleto, el paracleto, que siempre se usa para describir a la persona del Espíritu Santo. Pero ¿saben una cosa? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de este pasaje en Primera de Juan? El que dice que no comete pecado es un mentiroso. Y entonces dice, y si cometemos un pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿verdad? Bueno, esa palabra abogado es la misma palabra, paracleto. Entonces, fíjese qué interesante. Jesús es el consolador delante del Padre. ¿Quieren aprender algo lindo? Ok, mire. Jesús es el consolador, el abogado nuestro delante del Padre. Él me representa delante del Padre. El Espíritu Santo es abogado también, paracleto, pero él representa al Padre delante mío. Se lo voy a repetir. Ok. Jesucristo es el consolador, el paracleto, el abogado. Mi abogado. Tenemos abogado delante del Padre, para con el Padre. Entonces, ¿qué es un abogado? Es alguien que defiende mi causa delante de un juez. Esa era la palabra que se usaba en aquel tiempo, paracleto. Jesucristo es el abogado, mi abogado que me representa delante de mi Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo es el paracleto, el abogado que representa al Padre a mi vida. Jesucristo me representa al Padre, el Espíritu Santo representa al Padre hacia mí. Jesucristo me representa a mí hacia el Padre, el Espíritu Santo me representa al Padre hacia mí. Mire que la Trinidad funcionando. Entonces Jesús acá en el capítulo 14, ¿qué dice? Dice algo, y ahora ustedes van a entender Pentecostés. Primeramente dice que el Espíritu Santo es la respuesta a la oración de Jesús al Padre, porque dice, yo rogaré al Padre. Entonces, ¿quién le está pidiendo al Espíritu Santo, otro consolador que sea enviado a la tierra? Jesús. Jesús le está pidiendo. Por eso Jesús le dijo, quédense en Jerusalén hasta que el Padre les envíe la promesa que me... ¿Y por qué se llama el Espíritu de promesa? Y porque era prometido. ¿A quién se lo prometió? A Jesús. Apenas Jesús llega al cielo y se sienta a la diestra del Padre, le dice, Padre, no te olvides que me prometiste el Espíritu Santo. Yo les prometí que no los iba a dejar huérfanos. Entonces, Él es respuesta, el Espíritu Santo es la respuesta de Jesús a la oración de Jesús. Es otro de la misma clase. Él permanecerá en el creyente para siempre, para que esté con vosotros para siempre. Jesús estuvo con ellos 3 años y medio, pero ahora se estaba por ir. Ahora le dice, no, pero va a venir otro consolador como yo, que les va a representar al Padre, y Él va a estar con ustedes para siempre. Se llama el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el Espíritu que representa, mire qué lindo que es esto. El Espíritu que representa y manifiesta la realidad de Dios en mi vida. Ahora vamos a hablar de esto en un segundito. Él no es conocido en el mundo. Él habitará en el creyente. Él es el abogado, el paracleto. Mire lo que significa. Para significa al lado. Y klesis significa el que está parado. Entonces, paracleto significa el que se para al lado mío, como un abogado delante de un juez. El que defiende mi caso en la corte. Primera de Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo para con el Padre, Jesucristo el justo. Paracleto. Jesús, otra vez, déjenmelo repetir, Jesús representa al creyente delante del Padre
El Espíritu Santo representa al Padre delante del creyente. Escríbalo eso, porque eso, su función es hacer la realidad de Dios real, valga la redundancia, convincente. Él convence a todos de la misma manera que Jesús los convencía a los discípulos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, no puede recibirlo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice, ustedes lo conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Romanos 8, el apóstol Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu Santo dado es el que está morando en nosotros, está con nosotros, y ese Espíritu nos da vida. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad. El Espíritu de la realidad de Dios, la realidad. El Espíritu del nivel de Dios, del mundo de Dios. Todo lo que Dios es, el Espíritu Santo lo revela a mi vida. Sí, por eso Jesús dice, yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si alguna gente dice, bueno, es que Jesús prometió que iba a venir por segunda vez. No, no. Porque después dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también ustedes viviréis. Y el versículo 20 dice, y en aquel día, vosotros me conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día a mí me entusiasma. ¿Sabe por qué? Porque Jesús menciona esta palabra en aquel día, en aquel día, en aquel día, en aquel día. ¿Sabe por qué? En aquel día fue el día de Pentecostés. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús le dice, escúchenme bien, ustedes quédense en Jerusalén. Y el Espíritu Santo, yo voy a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que el Padre me prometió a mí. Ese Espíritu Santo es un consolador igual que yo, pero Él va a estar con ustedes para siempre. Él les va a revelar la realidad, la verdad de Dios. Y cuando ustedes estén en Jerusalén y se queden esperando en Jerusalén y sean investidos con el poder del Espíritu Santo, en ese día, cuando el Espíritu Santo venga, ustedes van a conocer. Y conocer significa, ustedes van a conocer por experiencia, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, espérese. Mire lo que Jesús está diciendo. En el día que el Espíritu Santo venga, porque dice, yo me voy, pero yo vendré a ustedes. ¿Y cómo iba a venir Jesús? En la persona del Espíritu Santo. En la vida del Espíritu Santo, en el soplo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él se había ido. Y ahora los discípulos están sin Jesús. Y Jesús le dice, no, espere. En aquel día yo le voy a mandar una señal que yo llegué. Que yo llegué y me senté a la diestra del trono de Dios. Que yo llegué y estoy en el Padre. Y que el Padre está en mí. Y lo mejor, no solamente que yo estoy en el Padre, pero que ahora ustedes van a estar en mí y yo en ustedes. El día de Pentecostés fue el día en que Jesús le dice, aquí está la señal, llegué, ahora yo estoy con mi Padre, pero ahora que yo les mando el Espíritu Santo que va a estar en ustedes, yo voy a estar en ustedes. Y ustedes van a estar en mí. Y somos uno. Sí, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia de las lenguas. No. Esa es una parte, es una señal. Es decir, si ustedes se ponen en la autopista, van a ver señales y le van a decir, tal y tal ciudad, 300 kilómetros, 100 kilómetros, tantas millas. Usted no se puede parar en el cartel y decir, yo ya llegué.
Porque la señal está diciendo, usted tiene que seguir por este camino, y gradualmente, eventualmente va a llegar. Entonces las lenguas son una señal. Las lenguas es la señal que si usted sigue desarrollando eso, va a llegar a un destino. Las lenguas no son el destino. Las lenguas son el cartel que te está diciendo para allá, para allá, para allá. El que se conforma con las lenguas se conformó con el cartel. Entonces, Jesús le está diciendo, yo les voy a mandar una señal. Esperen en Jerusalén. En ese día, ustedes van a saber definitivamente que yo llegué y yo ahora estoy en el Padre. No con el Padre, en el Padre. Uno, estoy en el Padre. Ah, y no solamente que yo estoy en el Padre, pero ustedes están en mí. Ah, y yo estoy en ustedes. Entonces, Jesús en el Padre en Jesús, Jesús en nosotros, nosotros en Jesús, y todos estamos, y yo en el Padre, porque estamos todos en. En ese día de Pentecostés, Jesús le dice, ustedes van a saber, ustedes van a conocer íntimamente por experiencia que yo estoy en el Padre, vosotros estáis en mí y yo en vosotros. Ese fue el día de Pentecostés. Esa es la vida del creyente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y mire lo que dice, y me manifestaré a él. Sí, la primera pregunta es, ¿dónde van? Don Pedro, yo quiero ir. La segunda pregunta es, no sabemos dónde vas, ¿y cómo llegamos? La tercera pregunta es, Señor, muéstranos al Padre, y ya está. La última pregunta la dice Judas, pero no el Iscariote, Judas el otro. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es decir, sí, te puedes manifestar a nosotros, pero ¿cómo le vas a mostrar al mundo que tú eres el Mesías, el Cristo? Y Jesús le dice así, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, plural, el Padre y yo, y el Espíritu Santo, vendremos a él y haremos morada en él. El amor es la condición para recibir esta revelación. Yo alguna vez escucho a maestros y se ve claramente que aman la Biblia, aman la palabra de Dios, aman la verdad. Pero a través de los años uno conoce a personas y pasa por experiencias donde uno aprende a amar a Jesús. Y yo no lo puedo explicar bien, pero me puedo dar cuenta en la diferencia entre una persona que simplemente ama la Biblia y ama la verdad y una persona que ama a Jesús. No sé cómo explicarlo. Es algo espiritual. Obvio que el que ama a Jesús ama a sus hermanos. Y el que ama simplemente la verdad y ama la Biblia, se divide, se separa. Y Jesús dice, el que me ama, yo voy a venir y voy a hacer morada en él. Claro, el mundo lo odiaba y por eso no lo podía recibir. Y entonces Jesús dice, miren, estas cosas se las digo ahora que estoy con ustedes, pero, versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es la función del Espíritu Santo. El Padre lo envía en su nombre. Él va a enseñar todas las cosas. Él nos va a recordar todo lo que Jesús había dicho, pero lo va a hacer en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que significa en el nombre de Jesús? En su nombre significa que viene con la misma autoridad de Jesús. El Espíritu Santo vendría en la autoridad de Cristo.
como si el mismo Jesús estuviera hablando. Yo me acuerdo que muchas veces mi papá me decía, anda allá, habla con fulano y fulano y decirle que te mando yo. Cuando yo iba y le decía, me mandó mi papá, bla, bla, ya está. No había que explicar nada. ¿No? Entonces, Jesús dice, el Padre lo va a enviar en mi nombre. Qué poderoso, ¿no? Que cuando el Espíritu, espera. Cuando el Espíritu Santo te muestra algo, te lo está mostrando Jesús. ¿Está bien? Jesús que te está hablando. Porque el Espíritu Santo hace todo en el nombre de Jesús. Es interesante cómo el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, porque todo lo que hace lo hace en el nombre de Él, en el lugar de Él. Y como el Padre y el Espíritu Santo aman y cuidan y son muy súper celosos con el Espíritu Santo. Entre los tres tienen una relación impresionante. No lo ofendan al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista y como que el Espíritu Santo es lo más hermoso, lo más lindo, lo más suave, lo más hermoso que hay en el cielo. Para el Padre y para el Hijo. Porque es bueno, es gentil, es suave, es sensible, ¿no? Entonces entre los el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús y para glorificar a Jesús. Pero Jesús glorifica al Padre, pero el Padre glorifica al Hijo. Y al final dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este es un pasaje muy, muy fácil de entender porque Jesús dice, yo les doy paz, pero no se la doy como el mundo. Y ustedes saben bien que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y el Imperio Romano tenía paz. Era la paz, se llamaba la Pax Romana, pero la paz romana era una paz obligada. Es decir, o te portás bien o te cortamos la cabeza. O tengan paz o si no, y entonces de vez en cuando los soldados romanos salían por las calles con unos palos y golpeaban a la gente sin nada. Al que primero que encontraban lo golpeaban. ¿Para qué? Para asegurarse que todo el mundo se portaba bien. Bueno, esa era la paz de Roma. Una paz obligada. Me hace acordar a algunas organizaciones nuestras que le meten tanto temor y tanto miedo a la gente para que no hablen. Son como un imperio romano. No, la paz de Cristo no es así. Porque la paz de Cristo es dada a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que da paz. ¿Y por qué me da paz? Y porque Él viene en el nombre de Jesús. ¿Y por qué me da paz? Porque yo tengo esa seguridad que Jesús me está hablando, que Jesús me está esperando, que Jesús me preparó un lugar en la casa del Padre. La paz os dejo, a paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se agite vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído lo que yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. Voy y vengo. Si me amarais, y os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda. Oye, escúchenme bien ahora. Esto de que el Padre es mayor. No se olviden quién está hablando acá. Está hablando Jesús, el hombre. Y cuando Él estuvo en la tierra, Él se rebajó. Él se rebajó. Él nunca usó su divinidad. Nunca. Él vivió 100% como un hombre. Así que como hombre, Él estaba diciendo en ese momento, el Padre es mayor que yo. Claro, una vez que Él llega, sí, y se sentó a la diestra del Padre, Él dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Ya está. Dice, no hablaré
ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Viene el príncipe. ¿Puedo acotar algo, David? Sí, un segundito porque ya termino, Toto, espera. Y dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos y vamos de aquí. Sí, Toto. Vos decís ahí que Jesús, si bien tenía las dos naturalezas, divina y humana, él actuó siempre con la naturaleza humana. Pero cuando sanó la hija de Jairo, él dijo, no digan nada a nadie de esto, de que yo soy Dios. Y cuando perdonó al paralítico de Capernaum los pecados, lo usó como Dios. Y Sí. para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, que es más fácil decirle perdonar los pecados que curarlo, y lo curó. Sí. Así Sí. que en algunas ocasiones, él, cuando Pedro dijo que tú eres el Cristo, bueno, no digan nada a nadie. Y cuando Pilato le dijo, tú eres el Cristo, tú lo dices. Él usó muy pocas veces la naturaleza como Dios, pero no para sacar ventaja. No sé si esta acotación te sirve. Continúa vos. Sí, gracias, doctor. Claro. Igual no te quiero, ¿eh? Mándame rodicheta, por favor. Bueno, miren. ¿Entienden? Miren, hoy estaba meditando en esto. La vida cristiana no es cuánto conocemos de la Biblia. La vida cristiana no es cuánto conocemos la verdad de la Biblia. La vida cristiana es qué medida tenemos de Cristo en nuestra vida. ¿Cuánta revelación de Cristo tenemos en nuestra vida? Si tendríamos que definir la vida cristiana diaria, es qué revelación tengo yo de Cristo, qué revelación continua tengo yo de Cristo. De gloria en gloria, es la transformación de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque lo estoy contemplando la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Y esto no, yo lo vine a aprender muy tarde en mi vida. Quisiera haberlo aprendido cuando era más joven, pero no me lo enseñaron. No me despertaron. ¿Sí? La enseñanza de la palabra te despierta a la verdad, te despierta a la verdad. Y a mí me enseñaron que tenía que esto y disciplina acá y las disciplinas del... Pero nunca me guiaron a conocer a Jesús, a la revelación de Cristo. ¿Quién es Cristo en mi vida? Y Cristo... Tanto vos como yo somos legalistas en recuperación. Amén, amén. Lo confieso, hay que confesarlo. Y a través de estas enseñanzas, especialmente el Evangelio de Juan, Juan es el íntimo con que Jesús. Juan es el que lo conoció íntimamente. Y aprendemos de Juan. Y yo no sé ustedes, pero todas estas verdades me aumentan y me hacen crecer en la revelación de Cristo. En la revelación del Dios, del verbo de Dios, desde antes de la fundación del mundo, que se vacía y que sea, miren, eso de vaciarse. Ustedes saben bien que, bueno, especialmente en nuestros países, acá en Estados Unidos los automóviles, bueno, también tienen una transmisión. ¿Por qué? Y porque la transmisión de un coche
el coche tiene un motor, pero la transmisión del coche transfiere el poder del motor a las ruedas. Transmite el poder del motor a la rueda para que el coche se mueva. ¿Me entienden? Entonces, bueno, si la transmisión es manual, tienen primera marcha, segunda, tercera, cuarta, quinta. Después, ¿no? Tienen una que dice R, que es marcha atrás. Ese es como el tipo que se compró una Ferrari de $500,000 y se encontró con el amigo y le dijo, es una porquería. ¿Cómo? Una Ferrari, $500,000. No, dice, ¿qué va? Si yo saqué y la puse en primera y a 100 km/h, a segunda 150, tercera 200 km/h, cuarta, quinta 300 km/h y después la puse de R de rapidísimo y se rompió. Bueno, Jesús tenía que contarlo ese, tenía que contarlo. Jesús, ¿sabe lo que hizo? Con su divinidad la puso en neutral. La puso en punto muerto, en neutral. Y nunca la puso en primera marcha. Nunca la usó. Satanás siempre quería que él la use. Especialmente en la tentación. Le dijo, el pan y te tiras por acá y haces por esto. Nunca usó eso. Nunca usó su divinidad. Porque en el momento que usaba su divinidad, actuaba como Dios y no actuaba como un segundo Adán, como un hombre. Y el plan de salvación no se podía cumplir. Tenía que ser un hombre que derrotaba a Satanás, el segundo Adán. Y por eso nosotros aprendemos a conocer a Jesús cada día más y más y más. Y esa es la medida de un creyente. ¿Cuál es la revelación que tiene de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y saben qué? Todos los días esa revelación tiene que cambiar, tiene que aumentar, de gloria en gloria. Y usted va a decir, ¿y cómo? Bueno, la enseñanza de la palabra, la comunión. Y ¿saben qué? Yo no sé ustedes, pero uno aprende hasta hablando con hermanos y hermanas en Cristo, viendo la vida, viviendo la vida, uno siempre aprende, ve a Cristo por todos lados. Cómo Jesús nos ama y nos protege y tiene misericordia y nos enseña. Y claro, todo eso a través del Espíritu Santo que viene en su nombre. Viene en su nombre.